Un saludo especial para todos ustedes y bueno, hoy vamos a hablar de la filosofía helenística. La filosofía helenística es una corriente de pensamiento originada en la antigua Grecia. Estuvo compuesta por diversas escuelas filosóficas que rompieron con la tradición filosófica de Platón y Aristóteles. La filosofía helenística es una corriente del pensamiento que tuvo lugar en la antigua Grecia. Su periodo va desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta la invasión de Macedonia por los romanos en el 148 a.C. Durante dicha etapa, las ciudades griegas pierden su soberanía, por lo que Atenas deja de ser el centro cultural, político y comercial del Mediterráneo. De esta forma, las ciudades-estado dan paso a las monarquías helenísticas. Se produce una situación de inestabilidad política y se acentúan las diferencias entre las clases sociales. Dadas estas circunstancias, surge una corriente de pensamiento marcada por una oposición al liceo aristotélico y la academia platónica, pues la mayoría de los filósofos de la época priorizaron la conducta práctica, así como el bienestar individual y social sobre el estudio metafísico. Las características principales de la filosofía helenística. La filosofía helenística está compuesta por varias escuelas que, si bien no comparten los mismos postulados, tienen rasgos comunes entre ellas. Es por ello que se cataloga como una corriente de pensamiento definida. A continuación, sus características principales. Una de ellas, la filosofía helenística posee un mayor interés por la felicidad individual y la seguridad personal, en lugar de buscar una verdad universal. Segunda característica. Esta corriente del pensamiento busca la seguridad, tomando como referencia las leyes inalterables de la naturaleza y del cosmos. Para ello se elabora una nueva física y una nueva ética de carácter naturalista y cosmopolita. Tercera característica. El pensamiento científico se centra en saberes aplicados y especializados, es decir, los filósofos del periodo helenístico se interesan por resolver problemas concretos, más que por una comprensión global del universo. Aparece un nuevo tipo de filosofía basada en la acción, filosofía como terapia. Esa es la cuarta característica. La quinta característica. En la filosofía helenística cambia el concepto de hombre. Aristóteles lo concebía como un animal cívico, ya que su realización estaba ligada a la autosuficiencia de la polis. Pero un día la polis, el hombre empezó a concebirse como un animal social, pues su realización ahora estaba en sí mismo, en ser parte de la humanidad y de la naturaleza. La sexta característica. Como la metafísica pasó a segundo plano, el filósofo no solo es alguien que sabe, sino que también sabe vivir. Y la última característica es, con la caída del pensamiento abstracto, la filosofía empieza a dividirse entre ramas concretas: ética, física y lógica. Escuelas de la filosofía helenística. Como ya dijimos, la filosofía helenística está caracterizada por el surgimiento de diferentes escuelas en las que hay muchas influencias mutuas, pero también muchas polémicas. Algunas de ellas son el cinismo. El cinismo fue una escuela filosófica que surgió durante el siglo IV a.C. en la antigua Grecia. Entre otras cosas, defendía que la felicidad se encontraba en una vida simple y armónica con la naturaleza. Para el cinismo, el ser humano lleva en sí mismo los elementos necesarios para ser feliz. Por tanto, rechazan las riquezas y cualquier forma de preocupación material. El hombre con menos necesidades era el más libre y el más feliz. Sus principales pensadores son Antístenes, Diógenes de Sinope, Creates de Tebas, Hiparquia, Menipo de Gadara y Demetrio el Cínico. Escuela Cirenaica. Fundada en el siglo V a.C., fue una corriente que se enfocó en cuestiones de ética. Para los cirenaicos, el bien se identifica con el placer, aunque ésta debe entenderse como placer espiritual. En cuanto a su teoría del conocimiento, los cirenaicos defendían que el mismo era subjetivista, propio del individuo, y sensualista, obtenido a través de los sentidos. Sus principales representantes son Aristipo, Ptolomeo de Etiopía, Antíparato de Cirene,
Aristipo el Joven, Teodoro el Ateo y Hegesias de Cirene. Epicureísmo. El epicureísmo es una doctrina filosófica originada en el siglo IV a.C. en Grecia y Roma. Defendía que la felicidad se obtenía mediante la satisfacción inteligente de los placeres, entendiendo a la felicidad como ausencia de dolor o de cualquier tipo de aflicción, como hambre, tensión sexual y aburrimiento. Los principales pensadores de este movimiento fueron Epicuro, Metrodoro de Lansaco, Hermarco de Mitilere, Amafanio, Casio, Zenón de Sidón, Filodemo de Garadá, Lucrecio, Adriano y Diógenes de Ioanda. Estoicismo. El estoicismo fue una doctrina filosófica fundada en el 300 a.C., afirmada que toda la realidad debería ser estudiada a partir de tres disciplinas: lógica, física y moral. Sus principales exponentes son Zenón de Sitio, Aristón de Quíos, Cleantes, Crisipo de Soli, Zenón de Tarso, Venancio de Rodas, Posidonio, Marco Tulio Cicerón, Epicteto, Seneca y Marco Aurelio. Escepticismo pirrónico. El pirronismo o escuela escéptica fue fundada en el siglo III a.C. por Pirrón. Esta corriente tenía como principio poner en duda todo aquello que pudiese ser considerado verdad. Su objetivo era alcanzar la ataraxia, ser mentalmente imperturbable, que se logra mediante el epoge, suspensión del juicio, sobre asuntos no evidentes, es decir, asuntos de creencia. Sus principales pensadores fueron Pirrón, Timón el xilógrafo, Enesidemo y Sesto Epírico. Neoplatonismo. El neoplatonismo se trató de una doctrina filosófica que buscaba aunar la filosofía de Platón con la de Aristóteles, Pitágoras, Zenón de Sitio y el misticismo oriental. Su pensamiento se extendió hasta hacia la entrada la Edad Media. Y sus principales pensadores fueron Plotino, Porfirio, Jámblico e Hipatia. La filosofía helenística en su contexto. Como pudimos comprobar, la filosofía helenística se originó como consecuencia de los cambios políticos y culturales que tuvieron lugar en la antigua Grecia, después del fallecimiento de Alejandro Magno. Además, esta corriente se caracteriza por romper con la tradición filosófica de Platón y Aristóteles, de ahí a que se sea considerado un movimiento de pensamiento con sus propias características definitorias. Bueno, esta es un tipo de filosofía muy interesante, porque como su nombre lo dice, es algo que sale del pensamiento, de lo normal, que es sola la filosofía pura, los escritos, sino que esto ya viene a ser una continuación y una evolución. Sócrates, Platón, Aristóteles. Y estas son, como por decirlo así, el siguiente paso para las academias, las escuelas modernas, evolutivas, llamémoslo de esa manera. Son escuelas que ya no se centran en el pensamiento normal, sino que le agregan otras cosas como la física, la moralidad y otras cosas más. Esto es algo importante porque como los tiempos cambian, todo va cambiando, em, todo va evolucionando, obviamente para bien. Esta filosofía helenística se vuelve algo más nutrido para los em, alumnos y para los personajes que quisieron hacer parte de la historia filosófica y de ahí su evolución. La filosofía es algo pero tan grande que a veces no nos damos cuenta que la filosofía sale
de la filosofía, que la filosofía también está en la física, está en la ética y está en muchas cosas. Y no solamente, y que no solamente las cosas son, como por ejemplo, ética, los valores. Em, no, en realidad la filosofía ha cumplido un papel importante en cada una de estas cosas, em, sea espiritual o sea físicamente. Como se sabe, en la antigüedad muchas personas hicieron parte de un grupo em, que en la actualidad conocemos como los pensadores o los autores, ¿verdad? Estos personajes que nos dejaron unas bases enormes y que se pueden seguir con su continuación y pueden ser, esas bases pueden ser edificios que para mí ya son edificios porque muchas personas siguieron sus líneas en la actualidad, en nuestro siglo. Y no solamente fueron una cosa, sino fueron polifuncionales, multifacéticos, abogados, filósofos, periodistas. Fácilmente en la antigüedad una persona podría tener mil profesiones y miles de conocimientos. Y esto es el resultado, como lo que vimos en este video, la filosofía helenística. Salieron de la monotonía a mirar, a buscar en qué más sectores, en qué más ramas la filosofía se podría adentrar. Se adentraron en la moralidad, en la espiritualidad, en la ética, en la física, hasta en la matemática, como por decirlo así. Y es ahí donde quedamos impresionados y nosotros decimos, wow. Por eso es que a veces nosotros no entendemos muchas situaciones filosóficas. A veces no entendemos las matemáticas, a veces no entendemos em, la moralidad, la ética, pero la ética profunda. No solamente lo básico, lo que nos enseñan en el colegio, sino para que nosotros lo comprendemos porque es sencillo, porque esas cositas no nos las enseñan con filosofía. Pero cuando vemos la física en la filosofía, la ética en la filosofía, vamos a quedar totalmente locos, totalmente locos. Y esto quiere decir una cosa, tal vez nosotros no hayamos experimentado, y lo digo fuertemente, nuestro pensamiento en su totalidad, en lo lógico. Si nosotros le pusiéramos lógica a las cosas, fuéramos las personas más inteligentes del mundo. Pero a veces lo más lógico no lo hacemos. No lo hacemos porque tal vez no quedamos en cuenta, porque no nos dimos de cuenta. Bueno, muchas cosas. Pero si nos retrocedemos siglos antes de Cristo, vamos a ver que estos pensadores pusieron a funcionar su cabeza y salieron estas obras maestras filosóficas, históricas y muchas cosas. De allí también, bueno, podemos sacar una razón para comprender si en realidad la religión, si Dios u otros dioses en las distintas religiones existieron o no. De ahí podemos sacar conclusiones, pero son temas muy densos. Todos tenemos capacidades y todos podemos. Solamente que la pereza tristemente no nos deja y son pocos los casos en la actualidad donde las personas sí dejan funcionar su cabeza, aunque sea más del 5%. Si nosotros trabajamos nuestra cabeza un 10, un 20%, con eso ya tenemos para el resto de nuestras vidas.
pero si queremos escalar, nos va a llevar tiempo pensar, aunque sea el 50% con nuestro cerebro. No siendo más, hasta la próxima.